Lentamente el desarrollo del juicio, ahora interrumpido. El juicio en Catamarca busca determinar culpables y que aquellos que fueron causantes de la muerte de María Soledad Morales, un hecho sin lugar a dudas aberrante, puedan pagar su culpa encarcelados como corresponde. Pero seguramente un hecho tan doloroso como la muerte no puede hacernos olvidar de otros hechos absolutamente dolorosos y tan aberrante como aquel que juzgamos en Catamarca, ocurridos aquí, en esta provincia, y que hoy aún siguen sin tener respuesta de ningún tipo, y que hoy ya no sabemos si se sigue investigando, si se sigue buscando las causas, los motivos y los responsables de esas muertes. Un buen día, a la vera del río, apareció muerta una adolescente, Odith Pereira. Ya no sabemos si alguien se acuerda de aquella muerte, y allí hay un asesino que camina tranquilamente por las calles. Un buen día fue asesinado a balazos Martín Pellicer, y tampoco hay respuestas. La pregunta que nos hacemos es: ¿existe el crimen perfecto o existe una imperfección tal en la investigación que no permite determinar responsables de hechos tan aberrantes? En este bloque están acompañándonos el señor José Pereira, el papá de Odith Pereira, y está la señora Aurora de Pellicer, la mamá de Martín. También habíamos invitado para participar de este bloque a la mamá de los chiquitos ovejeros. Otro hecho ocurrido en Santiago del Estero y que ni la policía ni la justicia hasta hoy pudieron darle respuesta. Así, como por arte de magia, dos criaturas desaparecen de la provincia. No están más en su hogar. Hay una madre que los llora, hay un padre que los busca con desesperación y tampoco hay respuestas. Evidentemente lo de María Soledad es aberrante, pero no puede hacernos olvidar lo que también ocurre en nuestra provincia y que no es menos aberrante. Señor Pereira, señora de Pellicer, buenas noches a ambos. ¿Cuántos años se han cumplido de la muerte de Odith, señor Pereira? Casualmente el domingo pasado, 7, se han cumplido 5 años. 5 años. 5 años. ¿Ha encontrado algún tipo de respuestas usted a tantos interrogantes que seguramente debe tener? Bueno, yo me voy a remitir aquí, me permito remitirme a una publicación del 19 de marzo del 96, en un discurso del gobernador, el doctor Juárez. Dice el doctor Juárez: actualmente en Santiago del Estero se ha establecido una justicia para todos, no para los privilegiados, sino para los que necesitan y están postergados sus esperanzas y en sus reclamos. Esta justicia está esclareciendo todos los hechos que estaban impunes en Santiago del Estero. Lamentablemente, para el caso de Odith Pereira, no ha llegado a esta justicia que menciona el discurso. No tengo conocimiento que algún juez se encuentre en este momento abocado al esclarecimiento del crimen de Odith, por lo que llamo a la reflexión el interés de los tres poderes de Santiago del Estero. Sostengo que la justicia debe reabrir y revisar los autos de su primera foja y su siguiente, sin mayor dilación, hasta que las últimas consecuencias se vean esclarecido este hecho. Sobradas razones me permiten afirmar que existen en el expediente demasiadas cosas oscuras, y lo digo así públicamente, y ya no con la tranquilidad que he venido otras veces, porque estoy cansado de golpear puertas y de transitar por tribunales. 5 años. ¿Por qué dice que años. existen cosas oscuras? ¿Usted Sí. estima de que hubo errores en la instrucción del sumario en torno a la muerte de su hija? Sí, ya lo voy a explicar. Esto que afirmo se puede ventilar en este pequeño espacio, pero yo se lo voy a explicar. Porque esto, sobre la materia, tenemos que aplicar también materias legales, técnicas y científicas, para poder esclarecer este hecho. Yo le voy a enumerar algunas cosas, dentro de la brevedad que ustedes me permitan. Comencemos por un informe policial, y ahora lo voy a revelar porque antes me he callado muchas veces,
dice que avisó a la jueza de turno por vía telefónica, pero la magistrada no se hizo presente jamás en el lugar del hecho para dirigir la instrucción, ni tampoco lo hizo en la morgue. ¿Quién fue la magistrada? La en esa doctora época? del Valle. Y esto está previsto en el artículo 44 del Código Procesal Criminal. ¿Está determinada, discúlpame señor Pereira, Sí, en todos los peritajes que se han hecho, la causa de la muerte de Odil? No está determinado. A eso querés llegar porque esto es muy largo y, como le digo, el tiempo de televisión no se da para tanto. No está determinado. Por eso quiero que se abra y afirmo y sostengo debe abrirse la causa. Pero tiene que haber intervenido un médico forense que diga la muerte se ha producido por este hecho. Yo le podría explicar a usted muchas cosas, pero resulta que, como le vuelvo a repetir, aquí resulta que el cuerpo aparece el domingo 7 de abril de 1991. No se hacen en él las impresiones digitales. No aparecen en el expediente las fotografías que debieron aparecer. No se hace presente el médico policial tampoco, para nada, porque resulta que en el mismo informe policial le dicen que el médico policial ni estaba en los lugares de trabajo en su casa, y levantamiento del cadáver, como se llama en medicina forense, es la parte principal para después realizarse la autopsia, porque eso determina muchas cosas, e inclusive debe conocerse la parte entomológica para saberse todas las partes de las cosas que afectan al cadáver. Pereira, ¿usted cree que hubo negligencia, que hubo impericia, o que de alguna manera se buscaba tapar al responsable? La merituación de lo que usted me pregunta tiene que hacer el juez, ¿no es cierto? Y tenemos aquí, y resulta que pasa, que yo soy parte civil damnificada, pero no puedo entrar en el expediente. Aquí tiene que salir al frente de esta situación es el fiscal. Ese fiscal es el que tiene que mirar las cosas y permitirnos a nosotros que podamos expresarnos para que así podemos advertirle todas esas cosas oscuras que ya hemos visto, porque son 5 años que a mí me ha llevado en estudio toda esta situación, ¿no?, para poder administrar el caso de mi hija. ¿La causa se está tramitando actualmente en la justicia? Ha quedado ahí paralizada porque he fracasado con los jueces en comisión de la intervención federal, sí, efectivamente. Entonces, yo ahora, con todo lo que se comenta, yo no tengo temor, estoy esperando que esto se regularice de una manera, para, bueno, decir, yo ya no sé no sé, en este momento estoy ahí. Pereira, en base a esas investigaciones que usted ha hecho como padre, como interesado, en medio de tanto dolor seguramente, ¿usted tiene algún tipo de sospechas? ¿Tiene apuntado hacia algún lugar donde dirigir la investigación? Es una pregunta muy peligrosa que está en el contenido del expediente. Por eso quiero que se abra, para que se conozca. ¿Hay algún detenido en torno a la muerte de su hija? No hubo nunca un detenido en torno a la muerte. Por la respuesta que usted me dio a la pregunta anterior, debo sospechar que usted sí tiene una pista en su interior, en su corazón, en su análisis. ¿Sabe qué pasa, señor Yapur? Que cuando las cosas no caen físicamente en forma normal, entonces se entorna la sospecha, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros a nadie culpamos, sino que nos abocamos primeramente a ver cómo venía la cosa. Esto es un cronograma que no se lo voy a detallar porque es largo, pero aquí está significado todo el proceso del mecanismo de las autopsias, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Cómo? El tiempo, qué sé yo, hasta si... ¿Y tantas autopsias no dieron un resultado, no determinaron por qué murió? ¿Sabe qué pasa? Es que aquí en la cuestión de autopsia habría que conversar, especialmente, por eso le hablo de una forma científica, habría que hablar en este sentido, ¿me entiendes? Para que se pueda entender bien la situación esta. Aquí en el asunto de las autopsias hay cosas que se pueden haber hecho, cosas que no se pueden haber hecho, cosas que faltaron hacer, como en todo el expediente, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que merituar el juez que tome la causa. Y además, hay muchas cosas interesantes aquí que... Por ejemplo, le digo una más, se ha remitido un material humano para examen en Buenos Aires, para el juez de rogatoria de la capital federal, en la cual no tiene explicaciones la demora ocurrida en principio, ni tampoco
¿De dónde se sacó ese material? Porque en ninguna parte de los autos aparece como una reserva, que en el supuesto caso que hubiera habido una reserva, tampoco se justifica la monoparada porque era de un cadáver en estado de putrefacción y avanzado estado de autólisis, en la cual de inmediato tendría que haberse esa cosa. Por eso le digo yo que esto es extensísimo, ¿me entiende? Pero tiene que algún juez escuchar a nuestra parte para poderse guiar qué es para que haga una lectura de lo que nosotros tenemos interpretado de este caso. Pereira, ¿qué edad tenía Odith cuando falleció? Tenía 18 años. 18 años. Sí, 18 años. Tenía. ¿Cómo la describiría usted a ella? Una chica llena de vida, llena de entusiasmo, creativa. ¿La relación con la familia? Perfecta, perfecta. Ella tenía Nuestra familia es muy unida, siempre fue unida, ¿me entiende? Yo soy un padre seguidor de mis hijos, ¿me entiende? Los apoyo en todo sentido. ¿Cuántos hijos tiene Pereira? Tengo 4, uno menos, ahora son 3. 3 quedan, 3 vivos. Sí, una mujer y 2. Ya vamos a volver a conversar con usted. Aurora, ¿hace cuánto tiempo murió Martín? 2 años y 4 meses. ¿Cómo está la causa? Por favor, querido. Está completamente callada, nula, nadie sabe nada, nadie dice nada. Aquí ha estado a punto de resolverse ya, saber quién, cómo y qué ha pasado. Pero la juez que estuvo anteriormente le dio la libertad a una persona que estaba imputada en el crimen. Hoy la causa está paralizada, señora. Paralizada, completamente paralizada. ¿Qué explicaciones? Usted buscó explicaciones seguramente. ¿Qué explicaciones les dieron? Nadie dice nada de nada. Nadie sabe nada. Ahora está la causa en poder del nuevo juez, el doctor Peralta, que se comprometió a seguir con esta causa hasta llegar a esclarecer el hecho. ¿Pero qué ha hecho? Nada. Más allá, no se ha hecho nada. Más allá de darle la libertad a quien estuvo detenido preventivamente por el asesinato de su hijo, ¿usted estima, por lo que pudo conversar con sus abogados o por lo que usted pudo ver, de que la causa se instruyó regularmente? ¿Hubo irregularidades en la instrucción, señora? Irregularidades hubo. Irregularidades. ¿En qué las marcaría usted? En que todos las situaciones o los datos que le pasábamos nosotros no las tomaban en cuenta, las dejaban pasar. Ahora yo digo, este señor juez, el nuevo, que nos ha dicho que va a seguir él investigando, ha quedado también callado. No se sabe nada de nada. ¿Hace cuánto tiempo usted recibió esa promesa? Y hace un par de meses. ¿Un par de meses? Sí. Señora... Ahora, yo digo, ¿cómo puedo creer yo en la justicia del hombre? Que se promete y no se hace nada. Ahora yo le pido públicamente al señor juez del doctor Peralta, que Dios lo ilumine, le ayude, le dé una mente clara y limpia y una mano firme para que pueda terminar con este asunto del crimen de mi hijo, que no quede en la impunidad. Señora de Pellicer, lo mismo que conversábamos con el señor Pereira, cuando una familia sufre un desgarro, un dolor tan grande como es la pérdida de un ser tan querido, tan cercano, indudablemente hay investigaciones que uno trata de colaborar con los investigadores, hace sus propias investigaciones. ¿Eso la llevó a usted a tener alguna sospecha determinada de cuáles habrían sido los motivos o los autores de la muerte? Sí, y ese tipo que estaba detenido, ese era uno de los que habían cometido el crimen, posiblemente no él solo, sino en colaboración con otras personas. Martín, ustedes lo han conocido, era un muchacho grande, corpulento. Una sola persona no podía vencerlo. Tienen que haber sido ese tipo y otros más. Pero lo han dejado ir. Ahora, ¿dónde está?
¿Está en Santiago? ¿Está escondido en otro lado? ¿A dónde ha ido? ¿Era de la provincia? Y sí, y era un ex convicto. ¿Los móviles? Lo habían, eso es lo que quiero saber. Quiero saber quién lo ha matado a mi hijo y mirarlo en la cara, mirarle las manos y decirle por qué. ¿Eso ¿Qué ustedes no motivo? tienen una sospecha? No, ¿por qué? ¿Qué motivo ha habido para hacer semejante cosa? Matar a un muchacho bueno, humilde, amigo del amigo, un buen padre, un buen hijo. A mí me ha dejado completamente destrozada esta situación, que gracias a Dios, que a Él le debo esta paz que tengo ahora. Señor Pereira, en su caso particular, ¿corre peligro de prescribir la acción, de no actuar la justicia? Bueno, eso es lo que he tratado siempre, de que se atienda este asunto, pero así como vamos, de todas maneras, para la sociedad de Santiago del Estero, es un reclamo, tiene que ser un reclamo constante, y además que la justicia debe responder, porque a nosotros no nos ha dado ninguna respuesta, a mí, a nuestra parte y al pueblo de Santiago del Estero. Pereira, discúlpeme que Sí. aparezca como insistiendo en un tema, pero es un tema que me llama la atención. Bien. Y es el tema que pasa por las autopsias. Sí. Usted dice que la autopsia no ha logrado determinar fehacientemente la causal de la muerte, pero ¿hay algún indicio? Vamos a suponer, un balazo no hay, pero hay golpes en el cuerpo, hay signos de violencia, ¿hay Sí. algo que pueda determinar? Sí, hay hematomas que están declarados en los informes de la autopsia. Y aquí hay una cosa importante que usted se va a dar cuenta. ¿Quién tiene la mejor oportunidad de hacer una autopsia? Es que la hace la primera vez. ¿Por qué? Porque los órganos, hace la apertura del cuerpo y además tiene los órganos en su orden, ordenadamente dentro del cuerpo. Es quien ve mejor las cosas y quien hace las audiciones correspondientes. ¿Logró decir esa primera autopsia qué tiempo de muerta tenía Odith cuando fue encontrada? Claro, 48 horas antes de haber aparecido. 48 porque horas. se estima dentro de un tiempo. Ujú. Bueno, muy bien. Ahora bien, perdón, ¿esa primera autopsia no determina las causas de la muerte? Sí, determina una hemorragia. Una hemorragia interna. Digamos que sin discutir una hemorragia por dónde. Porque dice también hemorragia uterina. Supongamos de que el hecho concreto hay una hemorragia. Eso está perfectamente probado. Pero hay una cosa curiosa. La sangre interior del cuerpo, dice una autopsia, que es clara y escasa. O sea que siempre en algún órgano aparte puede quedar un poco de sangre. Pero resulta que pasa que dice que encuentra un paño con sangre, que después, al hacerle otras preguntas más adelante en el expediente, aparece que tiene una sangre normal. Entonces quiere decir, y desaparece el paño con sangre con posterioridad. Quiere decir que ese paño tendría que haber sido analizado para ver de qué sangre era eso, qué tipo de sangre era eso. Los En el golpes lugar- y hematomas que determinan la autopsia aparecen en el rostro, en el cuerpo. Bueno, hay escoriaciones en la parte posterior del cuerpo, hay hematomas. Y después hay otros hechos curiosos. Hay una operación después de la primera autopsia, mejor dicho, una de las autopsias, una operación ahí que no fue declarado en el expediente. ¿Por qué no fue declarado eso? ¿Me entiende? Ese es un gran interrogante que después, en la tercera autopsia, el doctor Weisman lo descubre y lo denuncia en la información. Entonces quiere decir que si tenemos un cuerpo sin sangre y tenemos además una papilla en el estómago, entonces no hubo después la tal ahogo por sumersión, porque quiero explicar, y permítame un segundo, el proceso real de una asfixia por sumersión. Una persona en vida, primero por impulso propio, traga primero agua. Después se produce un estado de apnea, o sea, como falta oxígeno, entonces recién aspira, estando consciente.
estando consciente, el estómago no tenía sangre, los pulmones no tenían sangre. Está perfectamente determinado en la autopsia. Eso quiero que sepa la opinión pública, porque antes lo dije muchas veces. Pero además de eso, debe encontrarse en los pulmones los desperdicios de esa supuesta, por ejemplo, comida que tuvo en el estómago, semidigerida, por eso dice que había ingerido alimentos 3 horas antes de su muerte. Tendría que haberse, al ahogarse, tendría que haberse encontrado también restos en los pulmones. Pereira, ¿cuándo extraña usted la ausencia de su hija? Nosotros le extrañamos enseguida, le empezamos a buscar, qué sé yo. Aquí pasa una cosa, uno agarra, es un momento de familia en la cual no sabe cuál es la cosa más atinada, porque pasa lo siguiente, uno, si en caso apresura, por ejemplo, se va una chica de la casa, vamos a poner, y apresura un escándalo, eso ya queda como una difamación. Una chica tiene proyecto de vida y qué sé yo, ¿me entiendes? Perfecto. Una última pregunta para ambos, por sí o por no, por favor, que se nos acabó el bloque. ¿Creen en la justicia? Sí, creo que hay una justicia y por eso estoy reclamando justicia. Señora. Yo dudo de la justicia porque no se ha dicho nada de nada más. Lo único que creo es en la justicia divina. Él es el que va a hacer. Muy amable. Señores, sin lugar a dudas, la muerte de un hijo jamás encontrará resignación en un padre. Pero si a lo mejor los culpables, los asesinos, están en el lugar que los corresponde, ayude. Por lo menos ayude a mitigar un dolor que seguramente vivirá por siempre en ellos. Ya volvemos.